Concejal Sepúlveda. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más conciso posible porque es bastante extensa el acta. El día 30 de junio se reúne la comisión con la participación de 6 concejales, Bizama, Hauenstein, Gallardo, Díaz, Peñailillo y quien habla, más los directores de SECPLA, Ricardo Toro, de Loreto Gaete de Cultura, la gerente de la Corporación Cultural y otros funcionarios de la administración. Los puntos en tabla son el proyecto Escuela Nielol y sus implicancias para el Liceo Tecnológico Es Pedro Aguirre Cerda, el informe de auditorías de la Corporación Cultural y las bases de convocatoria para el 8º concurso de proyectos de Fondo para el Desarrollo Cultural año 2022. En relación al primer punto, el proyecto Escuela Nielol y sus implicancias para el tecnológico, SECPLA quien hace una presentación del proyecto, ahí aparecen distintas fotos de los planos, del diseño estructural y principalmente la mayor parte del Consejo ya conocía este diseño, sí nos importaba saber en qué etapa estaba esta licitación y bueno, lo que se nos informó en esta oportunidad es que justamente el día antes de la comisión se había cerrado el proceso licitatorio que estaba en curso, donde se había presentado solamente un oferente que no cumplía con la presentación de antecedentes, por lo tanto no era válida su postulación, por lo tanto se había caído en ese momento la última licitación. La misma dirección plantea que como dirección están por licitar nuevamente esta propuesta, el mismo proyecto, y ver si es que se pueden cambiar o modificar algunos de los requisitos propuestos inicialmente para poder contar con una mayor cantidad de oferentes. En contraparte, son invitadas a la comisión representantes de la comunidad educativa del Liceo Pedro Aguirre Cerda, la docente Carmen Gloria Calfiqueo y la docente Fidelina Calfomil Curipán, quienes presentan juntamente sus objeciones al proyecto. En resumen, las principales objeciones tienen que ver con el proceso participativo que valida el proyecto mismo y sus implicancias para el Liceo Tecnológico. En definitiva, ellas mencionan que no existió un proceso participativo, que no se involucró a la comunidad educativa del Liceo Tecnológico en el desarrollo de este proyecto. No existía a la fecha ni un centro de padres conformado, ni un centro de alumnos, ni tampoco existirían actas de reuniones donde la comunidad educativa en su conjunto haya validado este proyecto. El otro tema que plantean, bueno, es también en ánimo de la participación, que no se respetan los preceptos del convenio 169, entendiendo que un 90% de los estudiantes de este establecimiento son mapuches, y también plantean que existe el mismo proyecto, plantea una muralla que va a separar a ambas escuelas, por lo tanto el Liceo Pedro Aguirre Cerda va a quedar, que hoy día mira hacia Balmaceda, va a quedar con toda esa cara mirando hacia una muralla. Las ventanas de los niños van a dar hacia una muralla y en el otro extremo hacia una calle que se va a construir a los pies del Cerro Nielol. Mencionan que son estudiantes altamente vulnerables, entre 14 y 19 años, que por supuesto ellos no están en contra de una mejora del liceo, de la escuela especial, sino que hacen presentes todas sus aprehensiones. Mencionan también, sobre todo la señora Fidelina Curipán, que en la entrada del liceo, en el parque, se realizan ceremonias de carácter mapuche, se hacen rogativas, huetripantu, donde celebran y comparten prácticas culturales como el baile del choque. También una importante situación que ponen a la vista es que desde el año 1984 se vienen haciendo hallazgos encontrados en ese terreno, donde se encontraron, por ejemplo, cráneos de una persona en posición fetal, restos arqueológicos de significación cultural, vasijas y otros. Todo esto está detallado en un informe del año 2020, donde se declara un sitio patrimonial en el barrio Coilaco que reconoce que estos hallazgos pertenecen a la cultura Pitrén. Está este informe, que es un estudio sobre sitios arqueológicos de significación cultural e histórica en el barrio Coilaco de la comuna de Temuco, patrocinado por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Consideran que este es un sitio, por lo tanto, de significación cultural, protegido por algunas leyes como la ley indígena, la ley sobre monumentos arqueológicos, la ley sobre base del medio ambiente, donde se señala que el daño patrimonial también constituye un daño ambiental e instruye algunas medidas para proteger estos espacios.
También el mismo convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros. También mencionan que en términos históricos, en el año 1881 hubo una batalla en ese territorio donde hubieron caciques y loncos que junto a sus tropas fueron abatidos por carabineros. Por lo tanto, también va dando un contexto, como decíamos, de significación cultural a este espacio. En términos pedagógicos, también plantean que son estudiantes que vienen desde sectores rurales de la comuna, que hoy día cuentan con espacios de áreas verdes suficientes para su desarrollo integral y que van a quedar reducidos a menos de un 50% de su espacio habitable, donde el único patio va a ser un patio que está entre medio de los pasillos y pierden todo este frontis, que es justamente donde están los árboles, juegos, una cancha y otros. Mencionan que probablemente cuando se pensó este proyecto, se pensó en la desaparición de este proyecto educativo del Liceo Pedro Aguirre Cerda, ya que es el único liceo tecnológico de corte industrial de la comuna de Temuco público. Por lo tanto, cualquier estudiante de nuestra comuna que quisiera estudiar una carrera técnica industrial en un liceo no tendría una oportunidad si es que este proyecto desaparece o se vuelve muy poco atractivo para los estudiantes, y que también la ubicación que tiene este establecimiento en el bandejón de Balmaceda es súper relevante justamente por este contexto de ruralidad de su estudiantado. O sea, ahí donde llegan justamente todos los microbuses de los distintos sectores rurales llegan a Balmaceda. Por lo tanto, algunas alternativas como la reubicación del establecimiento en otro lugar de la comuna no es una alternativa viable para la comunidad educativa. Bueno, mencionan obviamente todos sus reparos respecto a cómo este proyecto ha sido abandonado por muchos años, donde no ha habido inversión decidida en infraestructura, las malas condiciones de habitabilidad que tienen, y cómo también este proyecto no solamente va a quitar áreas verdes, sino que incluso el espacio por estudiante pudiera verse puesto en duda respecto de si va a ser suficiente el espacio metro cuadrado por estudiante en este nuevo proyecto. En definitiva, esas son las principales aprehensiones de la comunidad educativa del Liceo Pedro Aguirre Cerda. A algunas de ellas responde la SECPLA, manifestando, por ejemplo, que en términos de participación hay una firma del exdirector del establecimiento y consideración de la SECPLA, esto respaldaría la participación de la comunidad educativa. Por supuesto que es un hecho que tanto este presidente como la comunidad educativa no reconocen, como que por la firma de un director se entiende que haya habido un proceso participativo, y que también distintos actores de la administración, incluso el mismo alcalde, la misma DAEM, ha reconocido de que no existió un proceso participativo contundente, ¿cierto?, que respaldara este proyecto dentro de la comunidad educativa Pedro Aguirre Cerda. Sin embargo, la SECPLA manifiesta, insisto, la voluntad de seguir adelante con este proyecto en las mismas condiciones que tiene actualmente. Sí se dice que el proyecto de mejora del Pedro Aguirre Cerda es un proyecto que se puede revisar, o como decía en otro instante, incluso pensar en su reubicación si la comunidad educativa así lo estimara pertinente. En base a lo anterior, lo que pide la comunidad educativa del Pedro Aguirre Cerda es que, frente a que se cayó la licitación, hoy día este proyecto no está adjudicado, se pueda levantar una mesa de diálogo para revisar el proyecto de la Escuela Especial Nielol y ojalá no tener esta tremenda pérdida que hoy día está teniendo el Liceo Pedro Aguirre Cerda, y que, según la boca de su comunidad educativa, esto sería lapidario para su proyecto educativo y para el desarrollo integral de los niños, niñas y niñas que en este colegio estudian. Creíamos como presidente de la comisión que era importante visibilizar esta problemática. No podíamos poner en el fondo la cabeza bajo la tierra pensando que aquí no existía un conflicto de derechos entre dos comunidades educativas, que si bien en algún principio cuando llegamos como consejo sabíamos que había un proyecto que estaba en marcha, que ya estaba prácticamente adjudicado y que no teníamos ninguna posición para poder modificarlo, y que la única objeción concreta que recibimos fue la del el club deportivo de la cancha Coilaco, que pierde también su cancha,
Y por supuesto que el análisis que hacíamos muchos concejales en ese momento es que por una cancha no podíamos perjudicar este proyecto, pero hoy día la situación es distinta porque es una comunidad educativa y la verdad toda una red comunitaria que se está armando en defensa del Liceo Pedro Aguirre Cerda, que está trabajando hoy día en cómo ellos van a proteger su proyecto educativo. Obviamente esta comisión no tenía un carácter de decir sí o no a nada, sino que poner de manifiesto esta problemática para el resto de los concejales y concejalas de la comuna, que también fueron invitados por la comunidad educativa a visitar el establecimiento Pedro Aguirre Cerda, a conocer la situación actual, cómo pierden ellos a propósito de este proyecto, y por supuesto esperan la voluntad de la administración para poder corregir aquello que durante la administración anterior, porque esto claramente es un problema arrastrado también de la administración anterior, pero ellos buscan que exista voluntad de poder corregir y no simplemente seguir adelante porque ya tenemos el proyecto listo y los fondos aprobados, seguir adelante sin reconocer que existió este déficit de participación y de involucramiento de ambas comunidades educativas. Eso fue el primer tono. Obviamente todos manifestamos que existía la voluntad de seguir conversando y la comunidad educativa manifiesta que ellos van en el fondo a llegar hasta las últimas consecuencias para defender su liceo. Elvis Sama. Presidente, lo planteé ese día, no lo veo en el acta, pero sí lo planteé. Si está tu intervención, Lizama. Yo tengo un par de observaciones a la forma en la que estamos trabajando como comisión y alguna observación a la gestión de Carlos como presidente. Se nos cita por un tema en tabla y terminamos hablando de otro. La formalidad hay que respetarla. Si era importante conocer en qué estaba el proyecto del Liceo Tecnológico, pues se habla en tabla y vamos para eso, porque nos encontramos con que la DOM toma un tiempo y hace una presentación de la Escuela Especial Ñelol y después nos encontramos con que el tema era hablar del ex liceo Pedro Aguirre Cerda. Entonces, esa es la primera observación para que a nivel de consejo... La convocatoria dice sus implicancias para el Liceo Tecnológico. Pero la SECPLAC habla de la Escuela Especial Ñelol y no tenían antecedentes. Además, ellos dicen, si quiere hacemos la presentación, ¿en qué está el Liceo Tecnológico? Sería bueno, eso es una observación de forma nada más. La otra, se habla de que la comunidad escolar, y sucede que son presidente, administrador, este tema es relevante porque tiene que ver con cómo la municipalidad está dándole respaldo a la propia institucionalidad. Se habla de la comunidad escolar y eran 2 profesoras del establecimiento, significativa, lideresa, no hay discusión alguna. Pero no es la comunidad escolar. Existe un director o directora, no sé quién será, existe un consejo escolar, existe equipo directivo, existirá una comunidad representada por apoderados, por centro de alumnos. Creo que esto fue muy particular la definición. Y claro, legítimas, ellas, profesoras ambas, insisto, pero no representan a la comunidad escolar porque no están institucionalmente invitadas al efecto. Y lo tercero es que tenemos como consejo que darle formalidad. Somos una institución, esto es un cuerpo de gobierno comunal en donde las autoridades electas toman responsabilidades como esta y no podemos despreciar, porque de ese desprecio, cuando Carlos dice, no porque firme un director, vamos a creerle que hubo participación, o sea, si no creemos eso, por supuesto. Por eso, que si tú no crees, nosotros como concejales tenemos que pedir el informe e ir más allá. Porque si alguien da cuenta de algo, bueno, demuéstrame, dame informe. Que insisto, si se hubiera ido al fondo, no al intermediario, sino que al fondo del tema de en qué está hoy día el proyecto del Liceo Tecnológico ex Pedro Aguirre Cerda, hubiéramos tenido información fidedigna y no hubiéramos hablado sobre eventuales supuestos o mala información o poca información, porque nos hubieran dicho desde el año 2016, 2018, se está realizando, y ahí sobre hechos hablamos. Esa era mi observación de fondo, colegas, para todos cuando les toca asumir alguna presidencia. Y lo otro que tiene que ver, que yo comparto, son las implicancias que significa este trueque o este enroque de espacios físicos entre un establecimiento y otro. Yo comparto las preocupaciones de que pudieran verse afectadas salones dando una pared.
El proyecto de la Escuela Especial Ñelol está. Efectivamente, me imagino, contempla muros divisorios, pero no sabemos en qué está el del Liceo Tecnológico. Por lo tanto, pudiera darse espacio a que esta aprehensión inicial o este temor sea definitivamente cambiada porque el diseño aún no está aprobado. Y nos estamos ahogando en un vaso de agua, alegando de que niños van a mirar a un muro, que ahí hay una discriminación, hay toda una afectación, cuando ni siquiera existe un diseño aprobado para que tenga, no sé, pues incluso una orientación etnográfica o etnoreferenciada. Todo eso. Entonces, eran observaciones, insisto, de este punto. Ambos proyectos son muy potentes. Primero porque nos sitúa en un espacio para personas en situación de discapacidad. Lo planteé porque lo vimos en su minuto con instalaciones y con equipos técnicos, pero por muy superior a lo que pudiera ser el centro de la Teletón que acá existe hoy día. Eso es tremenda situación que hay que reconocer. Y la otra, que para la matrícula de estudiantes que hoy día está, las condiciones en las que quedaría este nuevo establecimiento con todas las instalaciones también ponen un escenario y un estándar de alto estándar de instalaciones educativas y equipamiento educativo. Solo eso, presidente. Concejal Barriga, primero, solicito autorización para aumentar el consejo en 30 minutos. ¿Alguna concejala o concejal que se abstenga o rechace? Se aprueba los 30 minutos. Concejal Barriga. Gracias, alcalde. La verdad es que yo lo primero que quiero hacer es felicitar a Carlos por llevar este tema a la comisión. No es un tema fácil, alcalde. Aquí hay un proyecto hermoso por niños que han esperado siempre, desde que existe el colegio Escuela Especial. Y tiene un costo político y también de cómo podemos enfrentar lo que hoy día tenemos una realidad que Carlos nos expone. Y nos dice aquí, y hoy en día ningún concejal va a poder decir que no tenía estos antecedentes. Porque si bien no creo que exista ningún concejal que aquí esté en contra del desarrollo de un proyecto tan hermoso, porque es hermoso el proyecto de la Escuela Ñelol, incluso con estándares incluso más altos que el que tenía la Teletón, nos dijeron en algún momento. Sin embargo, hay antecedentes que Carlos ha estado colocando acá y que tiene que ver con que hay un sitio con hallazgo arqueológico de la cultura mapuche y también algunos de esos sectores ocupados para hacer diferentes manifestaciones, rogativas. Pero además yo quisiera recordarle, alcalde, cuando nos mostraron el proyecto de la... Es que me distraigo, disculpen. Cuando nos mostraron el proyecto que nosotros que el municipio estaba haciendo para el Pedro Aguirre Cerda, yo recuerdo que la verdad es que veíamos ahí una tremenda ciudadela para la Escuela Especial Ñelol, una tremenda ciudadela que es el Liceo Pablo Neruda, y que para el Pedro Aguirre Cerda nos mostraron en la gráfica los profesionales del SECPLA, que son los mismos que están hasta hoy en día, es un galpón de lata de 4 pisos. Eso es lo que nosotros le estamos entregando en educación a los estudiantes más vulnerables de la comuna de Temuco. La mayoría de los sectores, Chivilcán, Pedro de Valdivia, con alto índice de estudiantes mapuche, como decía Carlos. Entonces, yo quisiera que más que de la forma de cómo se puede presentar en la comisión, que es a lo que hacía alusión Alejandro Bizama, aquí hay un fondo. Y el fondo que vamos a tener que decidir en algún momento. Y en ese sentido yo vuelvo a decir, no es fácil traer este tema, Carlos, porque aquí hay una complicación política que es fuerte respecto a qué vamos a hacer entonces hoy en día ante un proyecto que ya está y que vamos avanzando y que todos queremos. Pero vamos a avanzar y vamos a construir este proyecto dejando todas estas observaciones que hace el concejal de lado, sabiendo que hay un tema que tiene que ver con consultas también indígenas, sabiendo que hay territorios donde se han encontrado hallazgos y vamos a poner cemento sobre ellos.
Entonces yo creo que hoy esta comisión nos hace un llamado a nosotros como consejo que a lo menos debemos sentarnos a conversar qué es lo que va a pasar aquí. Y estas son las cosas para las cuales nosotros somos concejales y que vamos a tener que tomar una decisión y una postura referente a este tema y que no va a ser fácil y que nos va a traer costos de un lado o de otro lado. Pero yo, al terminar mis palabras, vuelvo y reitero el agradecimiento a Carlos por poner un tema que hay que ser harto valiente para colocarlo aquí, sabiendo las complicaciones que va a tener este proyecto, porque además, hoy en día, ninguno de los que estamos aquí puede decir que no tenía idea que se habían encontrado hallazgos arqueológicos, que era un territorio donde se habían realizado y que se realizan ceremonias mapuches y de pueblo originario, y que además existe una comunidad vecina, y que aquí es donde a mí, que no es el caso de la situación de la escuela Ñelol, pero durante todos estos años de la administración Becker se fue realizando los proyectos de educación y que es lo que yo veo y me hago responsable, en desmedro de los recintos educacionales con población más vulnerable de nuestra comuna. Y se cerraron todos los liceos y colegios que existían alrededor y eran periféricos. Y nuevamente lo dijimos, y está en evidencia, porque además teníamos el informe que nos entregó Carlos en algún momento de los colegios rurales, que no había pasado nada. Y teníamos todo esto otro, no sé, el Nuevo Mundo, todos los colegios que estaban para el sector poniente que tenían una inversión gigante. Y hoy el único que nos queda en el centro de Temuco, vamos a volver a hacerle lo mismo. Vamos a dejar que pase un galpón de lata de 4 pisos, que fue lo que nos mostraron, feo, horrible. Y hay una clara disputa entre las dos comunidades estudiantiles, y que si bien puede ser una o dos profesoras, ya nos instala el tema y entonces tendremos que llamar y poner a los diferentes representantes que nos digan, bueno, realmente cuáles son las situaciones que está. Hoy día fueron 2 profesoras, bueno, tendrán que venir las personas autorizadas a poder decir el tema y tratarlo, porque después de esto yo creo que no es llegar y avanzar. Tenemos que avanzarlo, pero de una forma justa para todos y todas. Muchas gracias, alcalde. Solo precisar, en base a la interpelación que hace el concejal Bizama, 2 cosas importantes. Una, que como mencioné, la convocatoria a la comisión establecía claramente el punto. No era redundar en el proyecto Escuela Especial Ñelol, porque era un proyecto conocido por todos, incluso aprobado recursos por el Consejo Municipal, sino que conocer sus implicancias para el Liceo Tecnológico. La convocatoria fue, antes de hacer extensiva al resto de los concejales, personalmente se la transmití al alcalde Roberto Neira, se la transmití también a la directora de la DAEM, y justamente es la DAEM la que sugiere que convoquemos a la SECPLA a presentar el proyecto, así que bueno, la administración estaba totalmente clara cuál iba a ser el tema que se iba a tratar en la comisión y en qué tono se iba a tratar el tema. En eso no hay duda. Y respecto del proceso participativo y si existen o no, o si estamos hablando sobre supuestos, claramente hubieron reuniones previas a la comisión donde la comunidad educativa más ampliamente participó junto a la administración, donde solicitaron ellos evidencias del proceso participativo, donde no existían efectivamente actas de participación y, como mencionó, no existía centro de padres, centro de alumnos que representaran efectivamente a la comunidad educativa, y donde el único elemento que alguien pudiera decir representativo de la comunidad educativa era la firma de un director. ¿Ya? Entonces, esos antecedentes sí se solicitaron y no estuvieron a la vista previamente, ya, para que eso quede totalmente despejado. También aclarar que en base a la situación arqueológica, la SECPLA fue clara en que el proyecto de la Escuela Especial Ñelol considera dentro del el proyecto recursos para el rescate, por ejemplo, o sea, cumple con la normativa en cuanto a sitios de significación, o sea, sitios arqueológicos, en cuanto que va a haber profesionales contratados para que supervisen las obras, en el caso de que se encuentren osamenta u otro, se rescatan estos elementos. O sea, eso es parte hoy día de cualquier proyecto de infraestructura importante que está considerado dentro del proyecto, ¿ya? El rescate, por ejemplo, de osamentas u otros.
Lo que no significa o lo que no incorpora es el sitio como sitio de significación cultural. O sea, si bien podemos rescatar las osamentas, vasijas, pero efectivamente se va a construir sobre ese terreno. Entonces el sitio se pierde, no los elementos que se encuentren bajo la tierra, etcétera. Como para que también aclarar cuáles fueron las cuestiones que se conversaron dentro de ese espacio. A ver, este es un tema ultramente complejo y yo quiero que aquí seamos un poco... vamos a tener que poner paño frío a esto. A ver, punto uno, yo comprendo y yo estuve hace poco en el Liceo Pedro Aguirre Cerda y es realmente una situación indigna, pero hacía ese día 3 grados bajo cero y creo que hacía más frío dentro del taller mecánico de lo que hacía afuera. O sea, es una indignidad. O sea, los pasillos todavía tienen asbesto. O sea, es una situación de abandono absoluto. Es más, le quitaron hasta el nombre histórico que tenía. Pero yo en esto quiero ser muy, pero muy enfático, concejalas y concejales. Nosotros no tenemos, a ver, ya no tenemos vuelta atrás, me da la impresión. Porque salvo que nosotros renunciemos al proyecto Escuela Ñelol, expresamente, decirle al gobierno regional de los recursos que ya tenemos asignados que no vamos a insistir en la escuela y que vamos a iniciar un proyecto nuevo que puede tardar 10 años más. Entonces, aquí yo me reuní con las profesoras, una profesora y con una apoderada, estuvo la SECPA, yo entiendo y ellos también son conscientes de que no somos nosotros los responsables de este tema, porque muchos no estábamos ni siquiera como concejales cuando se inició este proyecto. Tampoco tenemos claridad del proceso participativo, pero a ver, al Club Coilaco, ellos perdieron en la Corte de Apelaciones los recursos que presentaron respecto a la no participación y no conocimiento del proyecto. O sea, que ellos judicializaron y el tema ellos lo perdieron, con costas. Más encima el tribunal le dijo, no tenía nada que venir mucho a alegar acá, porque usted debería haber tenido conocimiento de esto, y lo sancionó no solamente con la pérdida del recurso, sino que además tuvieron que pagar al tribunal. Entonces, nosotros, si abrimos esta caja de Pandora, llamémosla así, puede suceder que nos quedemos sin escuela especial Ñelol. Y eso hay que tenerlo muy, pero muy claro. Además, este proyecto ya está arriba en la licitación. Tiene recursos asignados. ¿Cuántos recursos asignados tiene? La escuela especial Ñelol está del orden de los 6.000, no me 6.000 algo ¿Cuánto? así. Como 6.000, presidente, más o menos, aproximadamente. 11.000 millones de pesos. Y hoy día estamos esperando que creo que podría salir del orden de los 11.000. Claro. Entonces, más encima vamos a tener que pedir más plata porque está más caro hoy día construir. Podríamos estar hablando de 14, o sea, podríamos estar hablando de otro mercado más, para que se hagan la idea, de otro mercado más. Entonces, yo lo que pediría en este tema, porque a mí me dio la impresión, a lo menos la profesora que vino acá, ella está consciente de la situación y lo que no podemos generar es una confrontación entre dos liceos, entre una escuela y un liceo. Hay que ser muy cuidadoso en eso, y lo digo aquí que esto es público lamentablemente, pero salió el tema. O sea, hay que ser muy cuidadosos. O sea, podemos hoy día iniciar un enfrentamiento complejo entre quienes van a querer su escuela, que la han luchado por tanto tiempo y son niños en situación, ¿no es cierto?, de discapacidad, que se gotea la escuela. Todos sabemos ya lo que pasa en la Escuela Especial Ñelol, y en la situación en que se encuentra también el Pedro Aguirre Cerda. Yo lamento que no se contempló un proyecto completo para ambos liceos y que se haya hecho integral, y bueno, eso ya no fue. El problema es que si volvemos atrás, perdemos todo. Así de simple, ¿eh? Lisa y llanamente, perdemos todo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Cualquier situación o modificación que movamos un clavo para un lado,
significa volver a traer el proyecto en su casa y su diseño. O sea, es una situación extremadamente compleja y le aseguro que vamos a tener los apoderados de la Escuela Especial Ñelol el próximo martes sentados allá atrás. Entonces, ellos están en reuniones constantes de la Escuela Especial con nosotros porque han venido y han manifestado su preocupación, primero porque han tenido una mala suerte. Esto se debería estar construyendo ya, concejales y concejales. Sí, lamentablemente la empresa que se la adjudicó renunció porque sacó los cálculos con los nuevos precios de los materiales y no le daba los precios, renunció. Licitamos de nuevo, no se presentó ni un oferente. Esto está de nuevo en el sistema hasta el 28 de agosto. No. ¿Hasta cuándo? Hasta el 23 de agosto. 23 de agosto está nuevamente en el sistema, o sea, y con un compromiso, además de los core, porque esto no es solamente nuestro. Aquí quienes financiaron esto, el proceso para ejecutar, son los core, donde hemos firmado mensajes delante de los profesores, mensajes delante de las niñas y niños y adolescentes, ante la comunidad escolar y ante las apoderadas y apoderados de la escuela. O sea, yo creo que aquí la salida, y que yo se la planteé a la profesora, porque además, efectivamente, alguien lo mencionó, no sé quién de acá, yo lo menos no he podido conversar y convoqué a la directora para conversar este tema, para que me dé unos antecedentes previos, lo menos, pero yo en lo particular, y lo que dice el concejal Barriga, muy cierto, aquí la decisión que tomemos va a generar una bomba, pero más para la Escuela Especial Ñelol, es más para la Escuela Especial Ñelol. Por tanto, nosotros, y lo que invito a la comisión, es buscar una salida alternativa. Y la salida que en ese momento a mí se me ocurrió de ver la factibilidad es buscar un terreno cercano, un terreno donde se pueda construir un nuevo liceo moderno. Ahora, lo que también le dije yo a la profesora y a la apoderada, yo no me puedo comprometer tampoco que se lo vamos a construir, porque nosotros entregamos la escuela el año 25, dejamos de ser sostenedores de la educación, si no pasa nada extraordinario de aquí al 25, y en 2 años no vamos a construir un liceo, eso hay que ser ultramente jugar con la verdad, no vamos a construir un liceo en 2 años, con suerte podríamos tener un diseño en algún terreno que encontremos para levantar un nuevo liceo tecnológico Pedro Aguirre Cerda. Y a mí me preocupa mucho. Yo creo que esto, con toda la significancia que tiene, sin quitarle el mérito a nadie, creo que es tardío. Porque la Escuela Especial Ñelol ha salido en la prensa, se ha comunicado por todos lados que se va a construir la escuela. Yo no puedo entender cómo no se informaron o no tuvieron conocimiento de este tema. O sea, nadie puede decir a lo menos que esto no ha salido en la prensa, que esto no se ha hecho. Imagínense usted, presentación en el CORE, presentación Ministerio de Educación, presentación Comunidad Escolar, presentación a profesores. Entonces, no sé, algo pasó que no supieron o que no se les avisó o que no hubo la participación con el liceo. Es claro, y yo no quiero ser tajante en esto. ¿Efectivamente el Liceo Pedro Aguirre Cerda sufre un detrimento? Sí, lo sufre. Eso no lo podemos negar. ¿Se va a quedar más chico? Sí, va a quedar más chico. ¿Que se va a construir un pabellón nuevo? Entiendo que es así de efectivo. ¿Que no cumple quizás la expectativa y que el liceo queda más pequeño, perjudicado? Sí, eso no lo puede negar nadie. ¿En beneficio de qué? De otra escuela de condiciones muy similares en lo vulnerable, pero agregando el concepto de que es una escuela, ¿no es cierto?, llamémosla entre comillas, que no me gusta llamarla así, especial. ¿Ya? Entonces, yo llamo un poco al cuidado, concejalas y concejales, de lo que podríamos estar abriendo. Esto puede ser como Dark, la serie. Terminamos en una dimensión desconocida en el pasado, en el presente, en el futuro al mismo tiempo, viendo qué podemos hacer y la solución. Nosotros hoy casi no tenemos mano, porque lo único que podríamos decir es que no vamos a subir la licitación, pero los recursos ya están aprobados por el Consejo Regional. Y el Consejo Regional a nosotros nos puede decir, oiga, ¿va a tomar esos 11 millones o se los envío a Lonquimay, se los envío a Arcilla, se los envío a Pitrufquén para que construyan otra escuela si ustedes no quieren? Y si ustedes me preguntan a mí, 14.000 millones de pesos, no creo que estemos en condiciones de decir hoy día que no vamos a construir una escuela que lleva más de 11 años este tema. 12, no sé, yo perdí la memoria ya de todo el proceso que hemos llevado adelante.
Con el pesar de que yo tengo con la escuela, con el liceo Pedro García, yo entiendo a la comunidad escolar, pero el problema es que ya no... O sea, es volver a cero, es partir de nuevo. Y eso significa por lo menos 10, no, ya un poco menos. ¿Cuánto será? ¿5 años más? ¿6 años más? Por lo menos, presidente. O sea, sería no construirla, en pocas palabras. Concejal Vázquez. Señor presidente, bueno, agradecer la presentación que hizo nuestro presidente de comisión. Efectivamente, yo creo, señor presidente, que tenemos que definir cuál va a ser la apuesta que vamos a hacer como municipio para la educación técnica profesional. He tenido la posibilidad de ver directamente y a puerta de los 100 años del Liceo Tiburcio Saavedra, que es el liceo comercial, y vemos todo lo que ha sucedido en el tema de la educación municipal. Del 100%, colegas, del 100% del currículum formativo de los estudiantes en los establecimientos municipales se pasa al 40%. En los particulares subvencionados el 70% y en los particulares el 80%, de acuerdo a la información entregada por el retrato de la desigualdad en Chile. Entonces, obviamente nosotros tenemos que hacer una apuesta y decir qué es lo que vamos a hacer. Seguramente en su momento, cuando se vio este tema en la administración anterior, se hizo una proyección de la demanda de quién eran los que iban a venir al liceo y dijeron, este liceo técnico profesional va a ser más chiquitito, y lo dejaron de esa forma. Yo creo que la apuesta nuestra tiene que ser abrirnos al tema técnico profesional, señor presidente, y hablamos también del tema de la educación de adultos. Cuando lo propuse me dijeron, no, eso lo tiene que ver el CENSE. Pero tenemos que ver nosotros qué hacemos, y ahí tiene que estar el tema de la infraestructura y todo lo que muy bien dice nuestro presidente de comisión, pero creo, señor presidente, que el DAEM debería entregarnos cuál es la apuesta de esta administración en torno a la educación técnico-profesional. Gracias, señor presidente. Presidente, ¿me permite? Sí, por favor, director. Solamente complementar un poco la información con respecto al... Más fuerte, por favor. Solamente complementar la información con respecto al Liceo Tecnológico, es que hoy día contamos con financiamiento aprobado también por el Ministerio de Educación del orden de los 2.690 millones de pesos. Fue un convenio del año 2020 que no se materializó. Hubo que, por estas coordinaciones también con el Escuela Especial Ñolol, no se ejecutaba este proyecto. Por lo tanto, también por el otro lado si decidiéramos decir no al tecnológico, tendríamos que también decirle al Ministerio de Educación, le devolvemos los 2.600 millones porque no podemos ejecutar este proyecto. Este convenio tiene un plazo de 3 años y ya nos hemos comido 2. Por lo tanto, nos está quedando 1 año como para materializar. Podemos a lo mejor ampliarlo, pero no sabemos cuánto más. Entonces, también creo que es necesario que ustedes también tengan eso en referencia. Sabemos que no cumplimos todas las expectativas del liceo, sabemos que hay un taller, por ejemplo, que el alcalde acaba de mencionar, que no se ejecutó, porque ese no se, y ustedes nos podrían decir por qué no se consideró el proyecto, porque en su momento las autoridades comprometieron a hacer ese taller de otra manera y nunca lo materializaron. Entonces, podemos hacer algunas mejoras menores en el proyecto tal vez, pero no grandes modificaciones que signifiquen alterar espacialidad, porque eso ya significa alterar el proyecto. Lo que podríamos comprometer para la siguiente comisión, presidente de educación, a lo mejor presentar, porque ese día la verdad que la información que nosotros manejábamos era que era una exposición de la Escuela Especial Ñolol, y no que nos centráramos en el tecnológico. Entonces no trajimos el tecnológico y ya exponerlo en ese momento iba a ser más complejo, pero podemos mostrarles el proyecto tecnológico, de qué se trata, porque creo que también hay una información que no es del todo correcta con respecto a la materialidad y a lo que estamos abordando. Entonces, también podríamos comprometer, si ustedes lo estiman así conveniente, en la siguiente sesión, presentar ese proyecto en detalle. Sí, por supuesto que sí, solamente que creo que una cosa no tiene necesariamente que ver con la otra. O sea, creo que ambos proyectos funcionan en paralelo. No se puede entender que el proyecto que ya tiene fondos aprobados, como decían, de mejora del Liceo Pedro Aguirre Cerda, se entienda como una moneda de cambio respecto de aceptar esta otra situación, sino que ese proyecto puede avanzar en paralelo al otro proyecto de la Escuela Especial Ñolol, sea o no sea ese proyecto. Entonces, no tiene que entenderse como un intercambio solamente. Concejal, es que yo, eso es lo que quiero insistir.
como dije yo, el lenguaje genera realidad. Entonces, si usted dice sea o no sea ese proyecto, está diciendo que hay una probabilidad de que ese proyecto no sea. Y eso significaría un tremendo y grave problema. O sea, si yo fuera el gobernador regional y estoy viendo este consejo, estoy llamándome, yo lo estaría llamando al alcalde de Temuco para decirle, alcalde, necesito esos 11 millones. O sea, los toma, los deja, pero si no, lo tengo que enviar a Angol. Entonces, es un proyecto muy sensible, muy extremadamente sensible. Yo quiero insistir en eso. Con todo el perjuicio que esto genera en el liceo y que lo reconocemos y que lamento profundamente que no, pero yo sería cuidadoso en el tema de la escuela especial Ñolol. Hay un tema ahí que tenemos que cuidar, hay una situación de niños y niñas que no cumple hoy día la normativa, una escuela que a todas luces ya no podemos postergar. O sea, si usted me pregunta a mí, yo no soy partidario de dejar el proyecto, dejarlo. O sea, lamentablemente hoy, en estas circunstancias que nos encontramos, no creo que tengamos alguna posibilidad de volver atrás, salvo que renunciemos a la construcción de la escuela especial. Así y lícitamente. No hay una vuelta aquí. Presidente, yo creo que, para simplificar, creo que nadie discute aquello. De hecho, Carlos lo ha dicho en todo minuto y los que estuvimos en la comisión también. De ahí lo importante de poder escuchar la CECPLAC para ver el proyecto del Liceo Pedro Aguirre Cerda. Porque en definitiva, esa es la afectación que ellos, la comunidad representada por esta profesora, señala que es lo que les complica la realización de este proyecto. Entonces, con eso en la mesa, presidente, solo quiero hacer una moción de orden. Hay otro tema en la tabla que es importante por el tema de plazos, que es el FONDEC, y aprobar las bases. Bueno, vamos. Creo que los antecedentes han quedado puestos sobre la mesa. La intención, obviamente, era no invisibilizar una realidad concreta y creo que ese objetivo se ha cumplido. Perfecto. Pasando al otro tema que